Como Syntex somos una consultora de estrategia y nos dedicamos a impulsar los negocios. Tradicionalmente son negocios muy firmes, muy grandes y este año en particular, con todo lo que pasó, hemos hecho un estudio cualitativo a pequeña escala, digamos, con muchas pymes porque se nos hizo muy interesante el reto de las pymes y sin duda es una pieza clave en la economía cuando pasamos por momentos así. Entonces, pues el foro aquí es para compartirles nuestro conocimiento y lo que sabemos de la importancia de las pymes en la economía. Muy bien. Bueno, pues si gustan, entonces arrancamos aquí con lo que pues tenemos programado. Nos gustaría saber cómo se encuentra la situación económica en el país, qué cambios se han presentado y de qué manera se ha podido sobrellevar esto. Pues mira, empezando por comentar que a nivel macro, digamos, las proyecciones para el PIB en México de forma general no son buenas. Nosotros en Sintec llevamos una área de inteligencia y hemos hecho ahí proyecciones en donde en un caso, un escenario base, pues estaríamos cerrando el año alrededor de menos 8%, es decir, un decrecimiento muy relevante del PIB y por cierto que muy fuerte. Y hay escenarios más pesimistas que nos pueden dar hasta menos 12%. Es decir, eso hace que el pastel de la economía total pues se reduce de forma sustancial y pues debemos como empresarios componer con ello, ¿no? Otro tema importante y que no está de más mencionar es que además de la reducción del PIB, tenemos un tema con la incertidumbre, es decir, como nadie sabe qué es lo que va a pasar, no es tan fácil como antes recuperarse con inversiones o con cosas así, planeaciones financieras, porque realmente hay muchos escenarios y pueden pasar muchísimas cosas con la economía, ¿no? Ya sea de las buenas, como una recuperación muy abrupta, muy rápida de la economía, como malas, ¿no? Imaginemos una segunda ola de contagios que realmente no está en nuestras manos porque hasta los mejores epidemiologistas no pueden decir qué es lo que realmente va a pasar con este virus, pues también lo tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, esta incertidumbre hace que realmente esta caída o esta contracción del PIB general no se puede recuperar tan fácilmente con, pues, inyectar dinero o invertir así de forma tradicional, ¿no? Entonces, esto nos lleva a un reto fuerte para todas las empresas y en particular para las pymes. Además de este reto, aquí en México tenemos un tercer factor de complejidad, es que la estrategia del gobierno por donde la está llevando actualmente, pues no ha sido, digamos que en apoyar mucho a las empresas. Tenemos ejemplos en Perú y en Brasil donde los apoyos del gobierno pueden ir hasta el 8% del PIB. Entonces ahí sí hay un apoyo sustancial que les permite mantener. Aquí el gobierno de México pues ha optado más bien por una estrategia más darwinistas, digamos, que pues el que sobreviva pueda, el que pueda sobrevive más bien. Y esto hace que, pues además de la incertidumbre, además de la contracción del PIB, pues tengamos un tercer problema, es que pues nadie realmente va a ayudar a las empresas si es que tienen que pasar por momentos difíciles, ¿no? Entonces, relevante porque pues todos tenemos que componer con este contexto que sin duda no está fácil. Y pues un tema muy importante es el tema de la fragilidad financiera. Es decir, en México tradicionalmente hay un bajo financiamiento de las empresas cuando se compara con Europa, cuando se compara con Estados Unidos, y muchas empresas de las que están compuestas, de las 4 millones de pymes que hay en México, son de financiación propia, ¿no? Entonces, esto hace que pues es el problema de cada quien y cada quien lo tiene que resolver de una forma óptima. Otra cosa es que la economía mexicana está sustentada 100% por empresas que son de tamaño pequeño. Las pymes a nivel empleo son las que emplean 7 trabajadores de cada 10 en México. Es decir, si visualizaras la economía como un castillo de cartas, pues todas las cartas que están abajo son estas pymes, ¿no? Entonces, pues ya sabemos de esos ejercicios, si se cae la base, pues se cae todo lo demás, ¿no? Entonces, el tema de las pymes en México es muy relevante, es un tema de relevancia primordial para lo que va a seguir en la economía, ¿no? Todos pensamos en universos empresariales como empresas grandes tipo FEMSA, tipo CEMEX,
pero pues hay que recordar que esas empresas trabajan en un ecosistema muy complejo que siempre depende de una multitud de pymes, ¿no? Entonces, si esas pymes se caen, pues prácticamente toda la economía se cae. Por esto es que es el tema más relevante, diría yo, en el futuro económico de México en el contexto actual. Entonces, ¿cuál es ese contexto? ¿Cómo está confirmado el universo de pymes en México? Pues hay que saber que la economía mexicana está compuesta, como ya dije, de 4 millones de pymes, micro y pequeñas y medianas empresas, y estas tienen muchos sectores, es decir, la afectación no va a ser pareja para cada una de esas pymes, más bien hay sectores más afectados que otros, y básicamente una repartición de lo que nosotros sabemos por los estudios que hemos hecho es que el 50% de las pymes, de esos 4 millones, van a tener una tendencia decreciente, es decir, su negocio se va a encoger y van a tener que lidiar con una reducción de sus ingresos, ¿no? Un 30% va a quedar estable, es decir, su base de negocio, su demanda, no se va a mover. Pero, pues, sin embargo, tienen que lidiar con un ecosistema en donde pues, hay empresas que se mueven muchísimo, demandas, suministros, cadenas que se van a romper y así, o sea, no está tan fácil. Y el 20% tendrá el problema inverso, es decir, su demanda puede crecer tanto que ya les va a ocasionar problemas operativos. Y ahí estamos pensando pues, naturalmente en empresas farmacéuticas, todo lo que son limpiadores, productos para el hogar, etcétera, pues tienen una sobredemanda y tienen que lidiar con esta sobredemanda y aprovechar del momento pues para volverse relevantes en el sector en el que están, ¿no? Y un cambio muy importante ya para terminar el tema contextual es el acuerdo que se firmó del TMEC entre México, Estados Unidos y Canadá, que va a cambiar un poquito la jugada en términos de comercio electrónico, por ejemplo, en términos pues de comercio exterior, que era un tema, aunque había un tratado anteriormente, pues era un tema complejo, y ahí sí vemos claramente que hay una oportunidad para las pymes de poder competir, ¿no? Entonces, prácticamente poniendo ahí el panorama global, es lo que comentaría al respecto. Y ahí complementando tantito lo que dice Arnaud, o sea, realmente vemos que en el contexto y en el mundo de pymes hay muchísima diversidad en este sector, y pues realmente no hay una fórmula mágica que la puedas implementar a todos por igual, ¿no? Y es precisamente que es lo que queremos platicar en este espacio, precisamente pues qué retos pueden ser similares para la mayoría y precisamente cómo podemos prepararnos ante este panorama. Claro, además ahora sí que ustedes son los expertos y también recientemente realizaron una investigación pues sobre la cual desarrollamos los temas del día de hoy, y me gustaría también que a nuestra audiencia pues pudieran introducirnos un poco en qué consistió esta investigación, cómo fue que la realizaron. Muy bien. Tuvimos el procedimiento para la investigación fue algo muy cualitativo. Estuvimos metidos en más de 15 empresas y platicando tanto con los dueños como la gente operativa. Entonces, la idea fue que nos compartieran su experiencia, cómo están viviendo este cambio desde la perspectiva de una empresa pequeña, todas eran empresas de menos de 100 empleados, qué han hecho, cuál fue su estrategia de contingencia. Y nosotros con base a esto ahora sí preparamos un estudio mucho más robusto y con cifras para poder proyectar qué iba a pasar con las pymes en la economía mexicana, ¿no? Entonces ya tenemos todos los datos a la mano, digamos. Ok, pues bueno, con eso. Todas eran empresas de menos de 100 empleados. ¿Qué han hecho? ¿Cuál fue su estrategia de contingencia? Y nosotros con base a esto ahora sí preparamos un estudio mucho más robusto y con cifras para poder proyectar qué iba a pasar con las pymes en la economía mexicana, ¿no? Entonces ya tenemos todos los datos a la mano, digamos. Buenísimo, pues ahora Ani, sí. Perdón, se escuchó un pequeño desfase ahí en la transmisión. Si gustan, creo que podríamos seguir con los retos que están enfrentando esas pymes ahí, Bárbara. Sí, justo iba a comentar lo mismo, pero creo que Ani era la siguiente pregunta, ¿correcto? Creo que hay un problema técnico por ahí. Sí, listo, discúlpenme. Sí, no te preocupes. Se estaba duplicando el audio en mi computadora, pero ya quedó.
Ya, correcto. Como lo comentas, Bárbara, pues sobre esta investigación que me comentan y los números que ya tienen, platíquenme un poco a qué retos se están enfrentando pues en esta situación las pequeñas y medianas empresas. Sí, mira, está interesante, o sea, porque realmente estos retos, como decíamos, pues no todas las empresas tienen los mismos retos, sin embargo, pues creemos que hay 3 rubros principales en los que la mayoría van a enfrentarse, ¿no? Entonces, el primero de ellos es el tema de ventas, y creo que Arnaud platicó un poquito de eso. ¿Qué pasa con las ventas? O sea, puedes tener un problema feliz, o el happy problem, como le llamamos, que es, pues, oye, las ventas se te duplicaron, se te triplicaron, y realmente aquí los problemas que una empresa se puede enfrentar, pues es, número 1, ante una demanda tan grande, pues tú tienes una capacidad limitada, ¿no? Entonces, mientras tú, es lo que te rige al final de cuentas. Si llegas a tu tope de capacidad, pues no hay manera en la que tú puedas satisfacer esa demanda. Número 2, suponiendo que tienes esa capacidad, necesitas financiamiento, porque tú tienes un flujo efectivo para abastecer cierto capital de trabajo. Al momento de querer satisfacer una demanda mayor, pues tú necesitas ese financiamiento para poder absorber ese impacto. Y bueno, asumiendo que tienes capacidad y que tienes el financiamiento, pues llega un reto muy interesante, que es el tema de la logística. ¿Qué sucede? Porque pues, realmente, aunque tú tengas la capacidad y el financiamiento, pues dependes de proveedores, dependes de tus insumos, y pues todo esto, los proveedores probablemente están teniendo los mismos retos que tú. Y por lo que sabemos, pues la mayoría de las cadenas de suministro son rígidas, no tienes esa flexibilidad. Al momento de que uno quiere poner mayor cantidad de órdenes en tiempo y en forma, pues ahí se vuelve ahí un reto muy difícil de sobrellevar, ¿no? Y eso pues es en el happy problem, ¿no? En el escenario, en la contraparte, que es qué pasa si al contrario se te caen las ventas 50, 70, 80%, pues aquí realmente el reto es cómo cubres tus gastos operativos con un déficit de ingresos y al mismo tiempo, pues buscar esas nuevas vías de ingreso. Y pues el escenario, digamos, con menor impacto es, pues, ¿qué pasa si mis ventas se mantienen? Entonces aquí realmente el riesgo tal vez tú no lo ves directamente, pero tienes que poner mucho ojo a cómo te proteges ante el riesgo de tus proveedores, de tus clientes, de tus colaboradores, que realmente la pandemia o la crisis les puede estar afectando a ellos, ¿no? Entonces ahí el tema es cómo tú te vas a proteger. Puede ser en temas de lead times o fechas de entrega, los ciclos de conversión del flujo de efectivo, etcétera, ¿no? Y hablando precisamente del flujo efectivo, pues bueno, ese era mi segundo punto importante aquí de los retos a mencionar. Y realmente en el escenario de las pymes, digo, por estadística, sabemos que aproximadamente una pyme tiene $10,000 de gastos mensuales operativos. Y en el flujo efectivo realmente tienen entre 1 a 2 meses para sustentar sus operaciones en este tipo de escenarios, ¿no? Que paras las operaciones o tienes una disminución de ingresos. Entonces, realmente se vuelve un problema, y justo con lo que comentaba Arnaud, el financiamiento en México, realmente el 76% de las pymes en México no tienen acceso a un buen financiamiento. Entonces, se vuelve nuevamente pues un reto muy, muy relevante a sobrellevar. Y tercero, que creo que de nuevo es un reto compartido en todas las pymes, en todos los tipos de industria, es las nuevas categorías de gasto. Es decir, cómo tú puedes mantener la seguridad y el higiene de los colaboradores que tienen que estar físicamente trabajando en una planta, que no puedes habilitarles el home office, ¿no? Y de hecho, de acuerdo con la CAINTRA, recientemente publicaron que cada empresa destina entre 3,000 o 4,000 pesos por colaborador en estos rubros de seguridad e higiene. Entonces, nuevamente, pues se incrementan los costos, tienes una disminución de ventas y pues se te vuelve una bola de nieve, ¿no? Y asimismo, como la seguridad e higiene, pues vienen los cambios físicos en el espacio de trabajo, distanciamiento social, las vitrinas que separen espacios de trabajo.
las nuevas herramientas de trabajo, ya sea para habilitar el home office o la digitalización en cuestiones de comunicación. Entonces digo, estos básicamente son como que los retos principales que vemos que se reparten en todas las industrias que los pueden tener presentes, ¿no? Totalmente. ¿Algo que quieras agregar en este punto, Arnold? Sí, y ahí creo que el común denominador de todo lo que comentó Bárbara sobre estos factores de complejidad, pues es un tema de rentabilidad y de flujo de caja, ¿no? Es decir, en un modelo actual, sin importar la situación en la cual se va a encontrar una pyme, pues no va a poder seguir con los mismos modelos financieros que tenía en el 2019. Eso es un hecho y es válido para todos, ¿no? Entonces, de ahí nace la necesidad pues de reinventarse y de empezar a implementar medidas para que, a pesar del cambio y de todas las implicaciones que van a surgir de esta nueva situación, pues podamos seguir cumpliendo con la misión y la visión del negocio. Totalmente. Y pues justo en este tema y lo que comentaba un poco Bárbara, ¿qué medidas son las que han implementado estos negocios para adaptarse a la contingencia? Y ustedes, pues como expertos, ¿qué les sugieren a los emprendedores pues para poder pasar por estos retos que a todos nos están sorprendiendo día a día? Sí, y ahí es un tema muy, muy interesante porque es un tema muy estratégico, ¿no? Digamos que la recomendación nuestra y la recomendación de Syntec en general es, no, sálganse de su área de confort, eso es el común denominador para todos, ¿no? Creen una disrupción. El crear la disrupción es el que va a hacer que si la crisis agarró un negocio que no lo afectó tanto, pues a lo mejor una pyme se puede volver un actor muy relevante del mercado, y en el caso contrario, en donde estoy en una industria donde está muy afectada por la crisis sanitaria, pues yo puedo sobrevivir y al final cuando pasemos esta etapa, pues yo seguir con con mi camino de crecimiento, vamos, tradicional, ¿no? Entonces, ¿cómo se crea esta disrupción? Pues el factor disruptivo hay que saber que ya es una tendencia que veníamos arrastrando como economía, ¿no? Desde los años 60, 50, los ciclos de vida de las empresas, se llama, es el tiempo promedio que dura una empresa en firme, se han reducido muchísimo. Antes una empresa podía durar 60, 50 años y el lifespan se le llama, el indicador de cuántos tiempo promedio va a sobrevivir una empresa con su modelo de negocio, se habían reducido hasta 7 años, ¿no? Y ahora más, o sea, ya con el tema del coronavirus, pues obviamente esos 7 años ya son obsoletos, o sea, el ciclo de vida o el lifespan de una empresa estimado, el que traemos es alrededor de 3 años, ¿no? Entonces, esto es muy relevante porque tenemos, si queremos sobrevivir y si queremos prosperar, que reinventarnos de forma muy seguida, ¿no? Entonces, crear la disrupción es algo que no es imposible, o sea, suena una palabra muy, muy compleja y no lo es. O sea, realmente es un hábito, ¿no? Hay que empezar para el empresario a pensar, a actuar y a habilitar su negocio de forma disruptiva, ¿no? Entonces, de ahí, pues te platicábamos de la investigación que hicimos. Lo que nos dimos cuenta es que muy pocas de las empresas tienen un plan de contingencia, que esto para nosotros es clave, es decir, nuestra recomendación es todas las empresas, no importa su tamaño, no importa su sector, deben ahorita de tener un plan de contingencia que ya esté andando, ¿no? Sin embargo, lo que vemos es que México es bajo en planeación estratégica respecto a otros países. Normalmente 3 de cada 10 empresas ya tienen un plan de contingencia en el mundo, y aquí en México solamente son 2 de cada 10. Y lo que vimos también en nuestra investigación es que muchas veces el empresario tiene muy claro hacia dónde tiene que ir su negocio, ¿no? Pero no lo formaliza y no lo transmite a su ecosistema, ¿no? Porque al final de cuentas no sirve de nada que un empresario tenga una estrategia muy clara en su cabeza si no lo comunica con sus proveedores, con sus clientes, con sus colaboradores, que son el ecosistema del negocio, ¿no? Entonces, dicho lo anterior, lo que vimos en nuestra investigación es que la capacidad de crear una disrupción para una pyme es mucho mayor a la de una grande empresa. ¿A qué me refiero? Es si pensarías que Oxxo, por ejemplo, una empresa FEMSA Comercio, tendría que cambiar totalmente su modelo de negocio y cambiar la forma en que está trabajando de un día para el otro, pues pensaríamos que en 6 meses, si lo logra, ya es un logro
muy, muy bueno, ¿no? Durante esta investigación vimos empresas de 50 empleados que cambiaron todo su modelo de negocio en una semana. O sea, cosas increíbles que solamente una pyme puede lograr, ¿no? Este caso en particular de una empresa de uñas que está en Guadalajara, que dependía mucho de los puntos fijos para poder surtir a sus distribuidores, ¿no? Entonces nos contaron de la gerencia de la empresa que al cerrar esos puntos de contacto, pues ya prácticamente se les acababa el negocio, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue saltar al punto de venta físico, al local, e ir directamente al consumidor final, es decir, llegar directamente a la casa de la gente, ¿no? Para un producto que es técnico, que es complejo, etc. Ellos en 2 semanas lograron hacer este cambio, switchando totalmente pues, las actividades de los vendedores, la distribución, toda la cadena de suministro, etc. Pues imagínense, es una cosa complicada, ¿no? Y la agilidad en las pymes es lo que vemos que realmente es una oportunidad para ellos. Es decir, una empresa que cambia todo su modelo de negocio en 2 semanas, pues esto puede competir directamente con las empresas grandes, porque las empresas grandes son rígidas al cambio, no pueden reaccionar tan rápido, ¿no? Entonces, lo que vemos es que una empresa pequeña o mediana actualmente en México puede sacar provecho de esta crisis para que saliendo de esa situación pues se vuelva muy relevante, creando la disrupción. Eso es el factor común, ¿no? Totalmente, sí. Adelante, sí. Y ahí solamente pues un consejo para hacerlo, porque pues suena bien, suena vendedor, pero pues no es tan fácil lograr. Es pues primero en la esencia del empresario, tenemos que romper cadenas en el miedo al fracaso, ¿no? Sabemos que 1 de cada 7 iniciativas en las empresas prospera, las otras 6 tienen vocación pues a fracasar, ¿no? Entonces tenemos que estar preparados a este fracaso y hacer escenarios de contingencia, es decir, si yo tengo mi escenario de contingencia, pues voy a desprender 7 u 8 acciones que me permitan pensar fuera de caja o actuar fuera de caja y salirme de esta situación. Y pues tengo que estar muy preparado para que de esas 7 u 8 acciones, pues a lo mejor solamente una funcione, ¿no? Y estar preparado no solamente en la mente del empresario, lo tiene que comunicar a su gente, a sus colaboradores, a sus proveedores y buscar esta flexibilidad o esta predeterminación, transmitirla en toda la cadena y que cada quien se haga responsable de este nuevo modelo de negocio. Completamente de acuerdo. Bárbara, ¿quieres agregar algo? Sí, digo, complementando a Arnaud, realmente creo que el nombre del juego aquí para poder sobrellevar tanto la crisis económica como la sanitaria es adaptación y superagilidad, ¿no? Entonces, es algo que nosotros, el término de superagilidad lo llamamos en Syntec a este concepto de prueba y error rápido, entre comillas, te digo, previo a la pandemia, un equipo ágil era demostrar resultados en 2-3 meses. El día de hoy, este concepto de agilidad, de superagilidad, lo queremos llamar en cuestión de semanas. Y precisamente dentro de esta investigación veíamos empresas, por ejemplo, un restaurante, una panadería, que dice, oye, pues, o sea, si me cierran las puertas y yo dependo de los comensales que vengan a mi restaurante, pues lo que hicieron es, vieron una necesidad en el supermercado, que hay un desabasto de ciertos productos, y este restaurante lo que creó es una tienda digital, con un sistema propio de servicio a domicilio. De nuevo, vete directo al consumidor. Entonces, y precisamente la directora de esta empresa lo que dice es, esto nos habría tomado meses hacerlo, investigación de mercado, un concepto de prueba y el launching y todo eso. Y al final de cuentas, en 2 semanas se pasó de una idea al lanzamiento. Entonces, eso es la mentalidad que queremos promover en este tipo de situaciones, junto con la mentalidad de aceptación al riesgo que comenta Arnaud, y recordar que realmente no significa, una disrupción no significa inventar algo nuevo, ¿sí? O sea, nosotros, una práctica que tenemos dentro de la consultoría le llamamos el extreme benchmarking. ¿Y qué es esto? Es no te sesgues por las prácticas que están solamente de tu industria. Salte fuera de la caja, vete a otras industrias, vete a ver qué están haciendo. Si yo estoy en la industria de restaurantera, ¿qué están haciendo en la industria automotriz? Tal vez allá hay una práctica que a mí me puede servir, la tropicalizo, la customizo y puedo, de nuevo, romper ciertos paradigmas que
pues son lo que el día de hoy rigen mi modelo de negocio. Entonces sí, digamos que resumiendo, adaptación y superagilidad. Sí, completamente. Yo creo que una prueba que nos dan grandes empresas de esta adaptación a las necesidades, pues una sería el caso del sector automotriz, que dijeron, bueno, pues ahorita nadie nos va a comprar carros, pues entonces, ¿por qué no usamos nuestras máquinas y nos aventamos a hacer respiradores, que es lo que ahorita se está necesitando en todo el mundo, ¿no? O empresas textileras que eran de dedicarse a hacer ropa, pues entonces ocupo todo lo que ya tengo y entonces hago mascarillas, que es lo que también está necesitando la gente. Yo creo que estos son ejemplos que industrias grandes le dan a pymes, que si ellos, que les cuesta tanto hacer un trabajo de esta magnitud, lo han podido hacer en este corto tiempo, pues como lo decía Arnaud, una pyme que puede implementar los cambios de una manera mucho más ágil, lo puede tomar en cuenta y llevarlo a cabo. Exacto. Muy bien, pues pasando al siguiente punto, ¿qué se debe de tomar en cuenta para salir adelante de una crisis económica? Creo que esta pregunta es bastante importante y relevante para la audiencia y en estas circunstancias. Sí, es una muy buena pregunta. Realmente a nosotros nos gusta ver la crisis como una oportunidad, ¿sí? Es ver el vaso medio lleno al final de cuentas. Entonces, viéndolo como una oportunidad, nos ayuda a restablecer ciertos procesos o paradigmas que nuevamente pues teníamos y tal vez el día de hoy no funcionan. Entonces, el chiste de ver esta crisis como oportunidad es restablecer esa nueva forma de trabajar, alinearse a esta nueva normalidad, y le digo entre comillas porque ya no es nuevo, o sea, ya realmente ya tenemos meses en esto y llegó para quedarse y es algo que tenemos que aceptar, ¿no? Es nuestra nueva realidad. Entonces, ¿cómo reinicias tu forma de trabajar? Dice, oye, pues si tienes colaboradores trabajando digitalmente, una de las cuestiones aquí es cómo mantienes tu cultura organizacional teniendo a tus colaboradores en home office, cómo conservas esa camaradería entre compañeros, etcétera, ¿no? Entonces llega un tema ahí medio cultural. Si hablamos de presupuestos, aprovechar esta crisis para restablecer o redefinir tus presupuestos, simplificar operaciones, eliminar procesos que en el día a día de hoy estás viendo que entorpecen tu flujo de trabajo. Por ejemplo, o sea, la frecuencia de colocación de órdenes de compra. Puede ser que el día de hoy, ayer antes de la pandemia, pues te funcionaba, pero el día de hoy realmente con tu demanda que se incrementó, pues tienes algo que tienes que hacer mucho más fluido y pues tienes que cambiar ese proceso. Tenemos el tema de redefinir el liderazgo, tal vez o sea, algo que se debe tomar en cuenta. O sea, tal vez tus líderes previo a la pandemia necesitaban ciertas capacidades o ciertas características dentro de esas personas y el día de hoy son otras, completamente diferentes. Entonces, uno como líder de una empresa pues tiene que brindar, número uno, identificar quiénes son sus líderes y dos, transmitir tanto una salud física para los colaboradores, en el día a día de laborar, como una salud mental. Eso es un tema que se habla muy poco. O sea, en el liderazgo es clave la salud mental de los colaboradores. Todos tenemos estrés, ansiedad, sobre todo entre la cantidad de empresas que, oye, que sí están quebrando, que sí despidos masivos, que sí recortes de sueldos. O sea, realmente es algo súper clave que tienes que cuidar tú como líder de una empresa, y una crisis es un escenario óptimo para demostrarle a tus colaboradores que pues son un equipo y al final de cuentas la gente es la que te entrega los resultados. Y alineado con este liderazgo, pues es la oportunidad de restablecer la confianza con esos colaboradores. Entonces hablamos de una salud física, una salud mental, una seguridad psicológica en el cual yo estoy segura que mis colaboradores se sienten en confianza de venir a trabajar y que pueden entregar los resultados esperados con las herramientas necesarias, y pues todo eso al final de cuentas recae en el liderazgo de una empresa. Pero creo que estos temas es algo bien importante destacar, porque muchas veces se nos olvida hablar de estos temas. Muchas veces nos vamos por el tema de, oye, eficiencias operativas,
y nuevas vías de ingreso, y realmente se nos olvida toda esta parte de la cultura, de la gente de tu empresa, ¿no? Y Entonces, de creo hecho, que sí. para complementar a Bárbara, pues quiero recordar que en el esquema del David contra Goliat, cuando hablamos de empresas que son medianas, que son chiquitas, donde hay 50, 40 empleados, pues sabemos que cada empleado suma mucho más en el resultado de la empresa, es decir, importa mucho más o se echa al hombro una parte importante o muy relevante del resultado de la empresa, ¿no? Entonces, nuestro consejo ahí es, pues, sabiendo esto, es empodera a tus empleados, ¿no? Porque el lograr la disrupción involucra, pues, cambiar las cosas y creo que se tiene que tener esta discusión de forma muy explícita entre un empresario y sus empleados, de decir, mira, esta disrupción no la vamos a lograr si tú sigues con tu rutina, entre comillas, godines que tenías antes y no la quieres cambiar, pues esto no va a jalar, ¿no? Entonces tú tienes que echarte esa práctica y romper este hielo con los empleados o los colaboradores y decir, mira, esta disrupción o este cambio es algo grande y lo vamos a lograr juntos, ¿no? Y entonces cambiemos paradigmas, cambiemos roles, funciones, interacciones, de forma muy dinámica para que esta ola de cambio que sucede en la industria, la misma organización se vaya adaptando y casándose con ella para poder surfear, ¿no? Totalmente, pues sí, creo que es cuestión de que tanto a nivel personal como en el entorno de trabajo, como un papel de líderes, pues se mantenga esta apertura, tanto de informar como también de que haya el feedback, pues por parte de los empleados, ¿no? También que ellos a veces están teniendo ese contacto directo, pues puedan decir, oye, pues esta estrategia no está funcionando, ¿qué te parece si buscamos esto, no? Claro, exacto. Sí. Y pues ahora sí que, no cambiando tanto, pero un poco para conocer la opinión de ustedes como expertos, ¿qué podrían recomendarle a los emprendedores y a los empresarios en materia de prevención? ¿Qué pueden hacer para prevenir? Mira, lo primero para salir fortalecidos de esta crisis es tener un plan de contingencia. Entonces, ¿qué significa un plan de contingencia? Pues no solamente decir, pues voy a hacer esto, ¿no? Es más bien, hay que identificar muy bien cuál es el eslabón débil de la cadena que va a hacer que va a cambiar totalmente el negocio si pasa tal o tal cosa, ¿no? Pongo un ejemplo de una empresa que depende mucho de puntos de venta física, pues tienes que hacer escenarios y decir, a ver, ¿qué pasa si en este estado en donde estoy implementado, donde tengo mi negocio, cierran, de repente nos piden cerrar todos los negocios, ¿qué vamos a hacer? Al contrario, ¿qué pasa si la reapertura se hace de forma muy espontánea y va muy rápido todo? Pues cómo salimos ganando esta reapertura, ¿no? Entonces, el primer chiste para hacer un plan de contingencia es identificar cuál es el punto exógeno o externo, que no depende de mí, que depende del mercado en general, que va a hacer que la jugada para mí cambie totalmente, ¿no? Entonces, una vez que identificamos 2 o 3 de esos puntos de mayor importancia, pues ahora sí nos podemos hacer escenarios y a combinarlos, ¿no? ¿Qué pasa si pasa esto y qué pasa si pasa esto? Entonces, ¿cómo voy a reaccionar? La otra cosa es, todo eso implica reducir drásticamente los plazos de planeación. Una empresa generalmente planea sus ingresos o su actividad a los 5 o 10 años, ¿no? Es un pensamiento muy estratégico de, pues, aquí estoy ahora, ¿cómo quiero estar dentro de 5 o 10 años, ¿no? Entonces, lo que nosotros recomendamos es reducir este plazo drásticamente y decir, pues, solamente cómo quiero estar cuando todo esto se acabe, ¿no? Entonces, el plazo recomendado así para una planeación estratégica robusta de crisis, un buen plan de contingencia es 3 años, ¿no? Como máximo de qué es lo que vamos a hacer dentro de los siguientes 3 años para que salgamos bien de esto. Entonces, reducir esos plazos y también, además de esas dos cosas, el tercer factor que hay que tomar en cuenta, que creo que es el más relevante, es aceptar la idea que cuando todo esto se acabe, no vamos a regresar al punto donde estábamos antes, ¿no? Hablamos de nueva realidad, nueva normalidad, etcétera, pero creo que un empresario exitoso actualmente en la crisis tiene que ser un empresario que tiene la capacidad, y obviamente no solo, o sea, toda la gente en la empresa y en el ecosistema participa en esta generación de conocimiento, ¿no? Pero de leer muy bien cuáles son los trends
que se van a ir fortaleciendo para que cuando todo esto se acabe, se pueda posicionar de cierta forma muy firme en un nicho de mercado que ha ido naciendo por esta contingencia, ¿no? Y ahí, pues, de entrada podemos adelantar los trends que son más obvios. Digamos, cada industria tiene sus particularidades y tiene sus puntos específicos que que van a influir sobre el cambio de demanda, pero de entrada lo que vemos es que el consumidor en sí y la forma de consumir va a cambiar drásticamente, ¿no? Pongo un ejemplo que es el ejemplo de la planeación financiera de un consumidor final cuando adquiere un bien. Tradicionalmente aquí en México tenemos una cultura de crédito que es muy fuerte, está muy enraizada en la gente, ¿no? Entonces la gente lo primero que va a ver es la mensualidad o a veces son mensualidades que son semana por semana te voy a depositar algo y eso va a ser la referencia para hacer o era la referencia para hacer una compra, ¿no? Esto ya no va a pasar, digamos que la gente ya entendió que todo lo que tenía, pues de un día para el otro podía cambiar. Entonces, al contrario, ya vemos gente que empieza a ahorrar, a tener esos comportamientos de pues capitalizarse por si sucede algo así nuevamente, pues estar cubiertos, que esto está muy bien a nivel economía, porque ayuda a fortalecer la economía de los hogares, ¿no? Entonces, este trend es uno clave en el cual las empresas deben de jugar, es decir, cambiar el modelo de negocio y buscar una propuesta de valor que permita a los hogares capitalizarse a sí mismo porque es lo que quieren ahora, ¿no? Resulta que ya no se quieren endeudar, se quieren capitalizar. Otra cosa bien importante es la búsqueda de la experiencia única, es decir, antes estábamos en un paradigma de consumo masivo, sobre todo en la industria turística, que sabemos que está muy dañada actualmente por la situación, pero cuando se va a reactivar, el consumidor va a buscar otra cosa y eso es un hecho, ¿no? Antes buscaba multiplicar mis viajes para subir a mi cuenta de Instagram que estuve en tal y tal y tal lugar, etcétera. Y ahora lo que va a buscar el consumidor es ser único, ¿no? Es una experiencia única que no se puede reproducir tan fácilmente y para esto va a estar dispuesto a pagar más que lo que gastaba antes en su presupuesto de vacaciones, ¿no? Ese es un ejemplo claro y se puede transponer a otras industrias, por supuesto, pero creo que la unicidad es el factor muy clave en el cambio de patrones de consumo. Y ahí nada más... perdóname. No, que justo quería complementar ese punto porque es relevantísimo eso que acabas de mencionar. O sea, las tendencias, al final de cuentas, van a guiarnos hacia dónde va el modelo de negocio de nuestra empresa. Entonces, tiene que ser un constante cuestionamiento de si mi modelo de negocio sigue vigente. Entonces, si yo logro anticipar las tendencias de mi consumidor, y construyo un modelo de negocio lo suficientemente flexible para pivotear adelante, atrás y estar cerca del consumidor con las nuevas tendencias, entonces eso es una de las claves del juego. Y también, pues, aprovechar esta crisis porque pues, muchas veces creemos que por tener buenos resultados, nuestro modelo de negocio es perfecto, ¿verdad? Entonces, ¿qué mejor que una crisis realmente que te haga cuestionar ese modelo de negocio y esa oportunidad de decir, a ver, ¿quién es mi consumidor de verdad? ¿Qué es lo que verdaderamente le interesa? ¿Cómo le doy yo esa experiencia única? ¿Y qué necesito yo para poder, de mi modelo de negocio, qué necesito eliminar? ¿Qué necesito crear para poderlo adaptar a esas necesidades, ¿no? Entonces, pues, al final de cuentas es ese cuestionamiento constante para siempre, ¿no? Hay un tren muy interesante para complementar lo que dice Bárbara, es la cultura del make it yourself, ¿no? Antes era imposible ver gente que agarre cursos en línea para hacer pan en su casa, ¿no? Y pues ahora resulta que hay una demanda muy grande para esto. De hecho, estábamos viendo un reporte que explicaba cuáles eran los artículos en e-commerce que habían tenido el mayor crecimiento, que por supuesto eso es una tendencia muy clara también, ¿no? El incremento del e-commerce. Y fuera de todo el material médico y los básicos, pues vimos que las máquinas para hacer pan a domicilio tenían crecimientos de 700%, ¿no? Que es súper interesante porque nadie se fija en ese tipo de artículos o de demandas que son muy características del hogar, ¿no? Entonces, pues comportamientos del ahorro, artículos del hogar, e-commerce, por supuesto, son tres trends sobre los cuales los empresarios de pymes pueden empezar a surfear, ¿no? Para ir sobre la ola de mercado.
Definitivamente, y pues creo que ahí también entra un poquito, ahorita está muy de moda el hacer el customer journey, ¿no? O sea, ir viendo en qué se queda tu cliente, qué es lo que le interesa más, en qué no tanto. Claro, Pues, a lo todos mejor esos momentos de verdad. sí, a lo mejor ya hasta tienes un catálogo enorme y resulta que de ese catálogo, pues realmente la mitad es lo que le está interesando a tu clientela, ¿no? Entonces, pues sí, esta es una muy buena oportunidad para que pues recapacitemos sobre todo lo que está sucediendo dentro de los negocios, ¿no? Y Así es, cómo podemos siempre mejorar. exactamente. Y bueno, creo que un tema muy importante pues es los gastos que tienen las empresas. Entonces, ¿de qué manera o cuál es lo idóneo para destinar los gastos en una empresa y en una época de crisis? Creo que es que el tema del gasto es súper interesante porque realmente creo que por cultura asociamos el gasto como algo malo, ¿sí? O sea, es algo culturalmente, creo que mexicano, que no queremos gastar o siempre dirigimos de cómo podemos ahorrar en gastos, ¿no? ¿Qué no necesito? Y lo empiezas a cortar. Y aquí lo que nosotros queremos poner sobre la mesa es un concepto que llamamos el gasto inteligente. O sea, no significa recortar por recortar, sino cómo puedo yo crear valor mientras recorto. Entonces, donde se intersectan esas dos líneas, esos dos puntos, es justamente donde yo debo enfocarme. Es como los gastos, al final de cuentas, puedo ahorrar, ¿verdad? Y te aseguro que muchísimas empresas ahorran, pero no se destina o no se tiene ningún objetivo de qué hacer con esos ahorros. Digamos, este año queremos ahorrar X% en tal rubro. Perfecto, y se logra. Excelente. ¿Qué sucede con esos ahorros? ¿Sí? Entonces, precisamente alineando el gasto inteligente, y es aquí donde quiero resaltar un punto interesante, que es inversión. Esos ahorros hay que reinvertirlos, no solamente porque se ahorraron, se quedan en el bolsillo. Entonces, de hecho, traemos aquí una estadística interesante de la crisis del 2008. Se siguieron diferentes empresas que realmente, o sea, aumentaron la inversión en research and development, en todo el tema de innovación, como por 4% y recortaron gastos por 1%. Y se sigue se les dio seguimiento 10 años después de la crisis del 2008 a ver cómo fueron sus resultados. Y el día de hoy nos damos cuenta que las empresas que invirtieron esos ahorros tuvieron un crecimiento en el EBITDA de como 13% en su utilidad operativa. Mientras que las empresas que solamente recortaron gastos y no reinvirtieron, se les decreció, tuvieron un decrecimiento en la utilidad operativa. Entonces, esto al final de cuentas nos deja una lección aprendida de otras crisis, que realmente no se trata simplemente de recortar gastos, es cómo gasto de manera inteligente, lo que tengo que gastar, que se gaste, los ahorros que obtengo, cómo los reinvierto de una mejor manera para, al final de cuentas, pues, tener ese crecimiento paulatinamente en los siguientes años, ¿no? Totalmente. Creo que lo que mencionabas, el concepto que uno tiene mayormente de lo que es el gasto está mal aplicado. Algo que al menos en lo personal, luego le digo a clientes o a conocidos, es que gastar es si no tuvieras algo que te va a retornar, o sea, que no va a tener ningún beneficio, eso sí es gastar. Pero si es porque te va a ayudar a crecer, a hacer, no sé, branding o a mantenerte vivo en la mente de tu cliente o de tu consumidor, no es un gasto, realmente es más bien una inversión. Una inversión, sí. Exacto. Sí, digamos que cuando esos recortes o esas eficiencias que se logran en gastos tienen un propósito que es muy claro para los clientes, para proveedores, para colaboradores también, y que todo este ecosistema de negocio entiende cuál es el propósito de este esfuerzo, pues es más probable también que ellos se sumen, ¿no? Porque van a entender cuál es la finalidad. Si la finalidad de generar eficiencias y recortar gastos es solamente, pues, preservar
la utilidad que se llevan los dueños o los empresarios, pues ahí sí es más probable que dentro de 3 o 4 años, pues los clientes, los colaboradores, los proveedores, pues se acuerdan que tú no estuviste ahí cuando necesitabas, ¿no? Y eso es clave, o sea, definir este propósito, este rubro, es el 90% del éxito del recorte en gastos o de las eficiencias que se quieren lograr en este tipo de situaciones, ¿no? Totalmente, pues ya para ir cerrando esta plática, ustedes, pues, ¿qué ven que viene en un futuro? ¿Qué tendencias pues hay próximamente y que tendremos que adaptar como pymes? No, pues cosas muy buenas, sin dudas. Lo que vemos es que dentro de todos los trends negativos que mencionamos al principio, pues sabemos que la economía de cierta forma siempre renace de sus cenizas. Y aquí quiero subrayar un trend muy importante que es el tema de desglobalización, por así decir, en el mundo, ¿no? Muchas cadenas actualmente están integradas, partes en India, parte en China, parte en México, parte en Europa, y ya vimos que cuando suceden cosas así, que no necesariamente es una pandemia, puede ser un evento geopolítico o algo así, el estar tan globalizado no ayuda, es decir, nos hace muy rígido toda la estructura, ¿no? Entonces hay un tren muy grande que ya estaba enganchado desde hace 2 o 3 años atrás, que es empezar a crear una región dinámica de América del Norte, en nuestro caso, en donde podremos integrar la cadena de suministro, pero a nivel Canadá, Estados Unidos y México, ¿no? Y esto es una oportunidad muy, muy grande para las empresas mexicanas si es que saben surfear esta ola, ¿no? Si es que es su momento, digamos que ya pasando este tema del COVID, va a ser el momento de las empresas medianas mexicanas de poder brillar, porque todas estas empresas grandes y esos grupos transnacionales les van a dar su oportunidad, van a decir, mira, es tu oportunidad, te voy a hacer participar en este negocio desde México y con tu estructura tradicional, y vamos juntos a sumarnos a esta nueva cadena de suministro integrada regionalmente. Entonces, creo yo que es la principal oportunidad después de ese tema, ¿no? Ok, Bárbara. Sí, yo creo que viéndolo de un lado positivo, y de hecho aquí traíamos un ejemplo precisamente de la industria restaurantera, que pues realmente tiene una composición mayormente por pymes en todo a nivel nacional. Y realmente viendo otro tipo de catástrofes que han pasado en la historia, dígase la gripe española desde hace más de un siglo, el ataque de las Torres Gemelas en Estados Unidos, huracanes. Y si vemos las estadísticas de qué ha pasado después de todos estos desastres o crisis económicas, sanitarias, desastres naturales, es que hay un aumento, al menos específicamente en restaurantes, se recupera e incluso hay más demanda y hay más restaurantes después de que sucedan este tipo de eventos. Y al final de cuentas, una conclusión importante es, sí, tal vez muchos operadores no van a poder volver a abrir sus puertas, pero esto va de la mano de una oportunidad para que emerjan nuevas empresas que sean capaces de responder a las necesidades del mercado. Entonces, de nuevo, pues sí hay una parte medio triste de aceptar que va a haber empresas que no pueden adaptarse a las nuevas necesidades, pero pues eso brinda nuevas oportunidades para que nuevas emerjan, ¿no? Entonces, eso creo que es algo que nos llevamos también nosotros de un sentido optimista ante cualquier crisis, ¿no? Sí, complementando, yo quisiera cerrar pues echando porras a los empresarios de México, de los cuales tanto depende la economía. Sabemos que van a enfrentar este reto, sabemos que van a salir cosas muy buenas, y pues ánimo, ¿no? A todos para este nuevo reto. Así es, así es. Bueno, pues ahorita invito a nuestra audiencia a que nos mande las preguntas que tengan. Mientras por aquí tengo algunas que nos han hecho llegar por otras plataformas. Excelente. Esta dice, ¿qué consejo le dan a los emprendedores que están ahorita pensando en emprender? Yo diría es su momento, o sea, es categórico, porque todo lo que hemos dicho atrás o antes es válido. Es decir, se están creando nuevos mercados, hay nuevos trends, y un emprendedor que va a empezar
no tiene esta rigidez, es decir, él tiene la libertad de hacer lo que quiera, tiene un pizarrón totalmente borrado y solamente le falta escribir. Entonces, claro que es un buen momento para emprender y sobre todo, pues, lo mismo que dijimos para los empresarios ya formados es válido aquí o incluso es más importante es leer los trends, es decir, leen los trends, leen hacia dónde va y proyectanse a 3, a 4, a 5 años para ver dónde encaja su modelo de negocio, pero por supuesto que es un súper momento para emprender. Ok. Sí, muy de acuerdo. Aquí tenemos a Rubén Martínez, dice que muy interesante la plática y que si en Syntec tienen servicios para ayudar a las pymes. Sí. ¿Me escuchan? Sí, dale. Perdón. Ya. No, dale, Arnaud, perdón, creo que se me trabó mi computadora. Bueno. Mira, estamos en ello. Definitivamente hemos aprendido muchas cosas de nuestros trabajos con empresas que son mucho más grandes, digamos, y nuestra intención es capitalizar todo ese conocimiento y poder apoyar a las pymes con herramientas ágiles, con temas que realmente les ayude en su día a día, ¿no? Y sí, definitivamente estamos desarrollando ese tipo de herramientas y saldremos al mercado en el momento adecuado, pues para proponerles y sumarnos a su reto. Muy bien, muchas gracias. Aquí hay otra, ¿cómo poder innovar en emprendimiento en tiempos de crisis? Sí, yo aquí creo que, creo que alineada a la primera pregunta de que en cuestión de emprendimiento, pero creo que la parte de innovación es interesante y va alineado cuando platicábamos un poquito de la disrupción. Entonces, hoy en día creo que si uno se pone en el zapatos de emprendedor, puede identificar necesidades que están emergiendo a través de la crisis y realmente, nuevamente, innovar no significa inventar algo nuevo, o sea, exclusivamente inventar algo que no existe, o sea, simplemente es cómo yo puedo transformar un proceso como está el día de hoy y al final, la satisfacción de una necesidad particular de un consumidor y cómo yo lo cambio y le doy una vuelta de 180 grados para hacerlo más eficiente, para hacerlo más con mayor valor o con una experiencia única. Entonces, creo que eso, de nuevo, va ligado con lo del emprendimiento, que realmente no tienes nada que te esté rigiendo el día de hoy, una cadena de suministro o algo que te limite. Y sobre todo poniendo atención en esa parte de esas necesidades de un consumidor en una industria. Y si uno logra detectar esas particularidades, realmente es nada más voltear a ver qué existe, qué se hace en otros lados y cómo yo lo puedo customizar, digamos, para poder proveer una mejor experiencia. Entonces, creo que va alineado con la parte del emprendimiento, con la parte de disrupción, simplemente pues con los lentes de innovar, ¿no? O sea, crear un mejor proceso. Definitivamente. Pues aquí la última pregunta que nos han enviado, si consideran que es tiempo oportuno para emprender. Ya un poquito lo dijeron antes, pero creo que hasta es bueno cerrar con esta pregunta porque vuelven el ánimo que nos transmite Arnaud. Sí, definitivamente. Y pues contestaría esta pregunta 3 o 4 veces si es necesario diciendo sí, es el momento, definitivamente. O sea, ahorita todo está cambiando. Las cartas del juego pues están cambiando de orden y pues ahí seguramente para un emprendedor nuevo es la oportunidad. También quisiera complementar, hablando de Syntec en sí, diciendo y también contestando un poco a la pregunta de Rubén, es no tengan miedo cuando emprendan a acercarse con la gente adecuada. Nosotros en Syntec siempre estamos dispuestos para apoyarlos, para contestar sus dudas, por si nos quieren compartir una idea que traen, un negocio en el cual están metidos, unos retos que están enfrentando. Siempre está la puerta abierta de parte de nosotros, pues para platicar y para asesorar, etcétera. Y fuera de Syntec, creo que es buena práctica cuando alguien tiene una idea de negocio o un reto que enfrentar con su negocio, el buscar contenido externo que le ayude a pensar fuera de la caja y a afinar este modelo de negocio, ¿no? Ahorita, de las cosas buenas que surgieron de esta situación, pues hay muchísimos webinars, estamos en uno, y contenido
en Internet que permiten a los empresarios pues dirigir su esfuerzo. Y por supuesto que si uno no aprovecha este contenido para poder autocapacitarse y autocuestionarse, etcétera, no va a poder sacar el 100% provecho de esta situación, ¿no? Porque, repito, o sea, cuando cambian las cosas es una excelente oportunidad también para todos, ¿no? Sí, de acuerdo. Ahí el tema es salirse de la burbuja, de la zona de confort, aprovechar, no solamente para emprender, sino aprender qué ha pasado en estos últimos 3 meses y qué ha funcionado y qué no ha funcionado. Al final de cuentas, esas lecciones aprendidas que tú ya puedes saltarte miles de pasos adelante y aprender de los errores que ya han hecho otras empresas u otras personas. Y definitivamente, contenido hay en 1000 plataformas diferentes en Internet, en libros, en webinars. Nosotros como Cintec es algo que hemos estado impulsando en estos últimos meses. Tenemos webinars que hablamos exclusivamente de toda esta nueva normalidad, de cómo rediseñar un modelo de negocio, de cómo crear una cadena de suministro a prueba de pandemias, etcétera, ¿no? Entonces, y pues la mayoría de las veces este contenido es gratis. Entonces, aprovechar precisamente todas esas plataformas para educarse, para aprender y al final de cuentas, si el objetivo es emprender, pues cómo adaptas todas estas lecciones aprendidas y las implementas en tu modelo de negocio. Buenísimo. Pues Bárbara, Arnaud, ha sido todo un placer pues tener esta plática. ¿Quieren agregar algo para nuestra audiencia? Adelante. No, pues solamente agregar que pues agradecer a todos por su atención, por su participación y pues agregar que estamos en contacto para lo que se ofrezca, ya sea a través de nuestras redes sociales, a través de nuestros LinkedIns respectivos de todos los colaboradores de Cintec y pues estaríamos encantados de apoyarles en su negocio. Correcto, me uno a ese comentario. Muy bien, pues de todas formas, este video nosotros lo grabamos y después también lo subimos a nuestro canal de YouTube, entonces pues aquellos que sepan que por alguna razón no pudieron acompañarnos en este momento, después van a poder ponerse al corriente. Y bueno, pues mi nombre es Analí Ruiz, fue un placer el día de hoy estar con ustedes y pues los esperamos pronto para más contenido de interés como este. Muchas gracias, Ani. Gracias, Ani. Saludos. Buen día a todos. Hasta luego.